Quinto domingo de Pascua, 10 de mayo. Los invito para que escuchemos la homilía de nuestro obispo Juan Abelardo Mata Guevara de la diócesis de Estelí. Qué bellos textos nos ha presentado la liturgia de hoy. En el Evangelio, tomado del discurso que siguió a la cena, nos dice Jesús que va a prepararnos un sitio en la casa del Padre y nos revela al Padre. La primera lectura nos muestra la organización de la iglesia primitiva y la manera de afrontar los problemas que iban surgiendo. La segunda lectura nos habla de la construcción de la casa espiritual para un sacerdocio santo. La pandemia nos aprieta, nuestra población va escalando ya hacia la cúspide y es cuando más hay que protegerse y guarecerse y proteger a nuestros muchachos. Sé que también el hambre visita muchos hogares, no hay pan en las mesas. Y sobre todo el roce continuo hace que estalle el mal humor, la neurastenia, y que hay problemas en los hogares. Y es cuando justamente tenemos que salir de nosotros y dejar que la acción de Dios opere en nosotros. Hay que disponernos a esta acción. Por eso les decía, bellísimos estos textos. El Señor Jesús piensa en nosotros. Lo primero que podemos admirar en el Evangelio es la delicadeza de Jesús. Se preocupa de que no se turbe el corazón de los discípulos, que no nos desesperemos, que no nos sintamos como metidos en un callejón sin salida. En ese momento que él dice estas palabras, según la tradición juánica, la pasión está cerca. Jesús sabe que este acontecimiento será causa de gran desconcierto para los discípulos y se preocupa de preservarlos de un desconcierto prolongado, como este desconcierto que se va prolongando más y más y nos atenaza el corazón. El Señor quiere justamente preservarnos de estos desconciertos y para ello nos dice, no estéis turbados, creed en Dios y creed en mí. Muestra su delicadeza en el modo como habla de su pasión, como habla del misterio pascual. Se trata de un misterio trágico, como trágicos son los momentos que vivimos. Se trata de algo desconcertante, pero Él lo presenta con imágenes familiares, sencillas, atrayentes. Voy a prepararos un sitio en la casa del Padre. Cuando vaya y os lo tenga preparado, volveré a llevaros conmigo para que estéis donde yo estoy. Es que el amor clama presencia. Cuando se ama, se añora a la persona amada y que está ausente. Ahí está la clave de todo esto. Voy a prepararos un lugar. Volveré a llevaros conmigo para que estéis donde yo estoy. Es un detalle simpático por parte de Jesús prepararles un sitio a los discípulos,
prepararnos a nosotros un sitio en la casa del Padre. Pero ¿cómo lo preparará? Precisamente mediante su sufrimiento, su pasión y, como es obvio, su resurrección. La pasión del Señor no fue cerrada en la cruz. Ese misterio de la encarnación del Verbo en la carne humana sigue adelante. Yo le pertenezco desde el día de mi bautismo. Él está en mí y yo en Él. Y todo lo que me pasa a mí de bueno y malo no está ajeno a su corazón. Qué misterio tan grande, Dios el impasible, que sufre. Sí, Él sufre. Y sufre en mí. Y espera en mí. Y trabaja en mí. Y más que en mí, en nosotros. Aquí podemos comprender que el sitio que Jesús nos prepara está en su cuerpo martirizado y después resucitado. Ahora todos somos miembros de su cuerpo, como les decía. Él nos ha preparado un sitio en Él. Podemos decir que el sitio que Jesús nos ha preparado está en su corazón. Él permitió que su corazón fuera traspasado para que en cierto sentido pudiéramos entrar en Él, para darnos ese corazón suyo. Qué bellísima oportunidad nos brinda el Padre, entrar al corazón de su Hijo amado. No es evasión del dolor, hijitos. No es crearse un estado paradisíaco más allá de nuestras inconsistencias, dolores y odios. No. Es ir al corazón de lo que estamos viviendo. Así pues, podemos admirar la delicadeza del amor de Jesús y al mismo tiempo su generosidad, porque la preparación del sitio ha sido a través de una acción que le ha resultado muy costosa, aunque se trata de una acción realizada con un inmenso amor. Inmenso amor. Inmenso amor. Juan dice, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó eistotelos, hasta el tope, hasta el extremo, hasta el fin. Telos, de ahí viene la palabra telón, esa cortina que cae cuando termina un acto o una presentación en los escenarios. Es decir, Él amó hasta la preparación del puesto que les había prometido. Por otra parte, Jesús se presenta como el camino para llegar al Padre. Dice, ya sabéis el camino para ir a donde yo voy. Tomás le pregunta, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos conocer el camino? Jesús le responde, yo soy el camino, la verdad y la vida. Volvemos a ver que Jesús es todo para nosotros. Él es el sitio a donde vamos, pero también es el camino por el que podemos llegar a ese sitio. En efecto, debemos seguirle como se sigue un camino. Si yo dejo de hacer el camino, no llego a donde quiero llegar. Debo seguir. ¿Cuántas veces a mí me han dicho los campesinos, ¿y cuánto distante estoy de tal lugar? Cuando no conozco. Ahí a la vueltecita, y la vueltecita nunca llega. Y vienen vueltecitas y no estamos, no llegamos. Hay que ser perseverantes, no cansarse. Para llegar a la meta hay que seguir en el camino. Debemos imitarlo, Él es el camino. Y le imitamos si vivimos en el amor, porque Jesús es camino por el hecho de que nos amó hasta el extremo. Jesús es un camino de amor generoso. Ese tipo de amor no es fácil de realizar, lo sé muy bien. El amor nos atrae,
Pero el amor generoso nos da miedo porque es costoso. Y con toda razón decía Teresa de Calcuta, hay que amar hasta que duela. Obras son amores, no bonitas razones, le decimos nosotros a nuestros chavalos, ¿verdad? El amor generoso nos da miedo porque es costoso. Sin embargo, Jesús nos concede la gracia de seguir adelante por este camino del amor generoso con toda la fuerza que procede de su pasión y resurrección. Bendito sea Él que nos asocia a su pasión, porque nos quiere asociar a su resurrección. Jesús nos explica a continuación que a través de Él podemos conocer al Padre. Felipe le pide, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Del mismo modo que Moisés le pedía a Dios que le mostrara su rostro, también Felipe le pedía a Jesús que les muestre al Padre. Recuerden lo que Dios había respondido a Moisés según Éxodo 33:23. Podrás ver mi ajaré, mi parte trasera, pero mi panim, mi rostro, mi parte delantera, no lo verás. La revelación directa de Dios es imposible para el hombre. Ahora bien, podemos ver el rostro del Padre en el rostro de Jesús. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Jesús. Qué misericordioso es nuestro Padre Santísimo. Nos da un rostro humano para en esa humanidad descubrir su rostro. Que no nos hiera la retina, que no nos obnubile, que no nos haga sentir estúpidos, porque Él no nos trata como merecen nuestros pecados. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si queremos conocer a nuestro Padre Santísimo, debemos contemplar a Jesús, contemplarle detenidamente, escucharle y después seguirle. Es lo que llaman los psicólogos meditación. Y saben ustedes que una de las cosas que están recomendando justamente para superar el estrés de cada día, el estrés del encierro, es que descubramos la riqueza de la meditación, de la contemplación. Lo que nuestros abuelos nos enseñaron o nuestros padres, cuando desde niños nos invitaban a ver las estrellas, a contemplar una caída de sol, y se quedaban en silencio, convidándonos a ese silencio. Y como uno como que se enajena cuando entra en ese silencio, se sale del problema y vuelve al problema de otra forma. Meditarlo. Sí. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre, dice Jesús. Hay que escucharle, hay que seguirle, y para ello hay que contemplarlo detenidamente. Así conocemos mejor a Dios, y así nos ha revelado Dios en su gloria, que es una gloria de amor. El misterio pascual y el rostro de Jesús nos han revelado la grandeza y la bondad de Dios. Jesús nos dice a continuación algo muy sorprendente. Os lo aseguro, quien cree en mí hará las obras que yo hago, e incluso otras mayores, porque yo voy al Padre. Para comprender esta afirmación es preciso leer también la continuación de la frase, esto es, los 2 versículos siguientes. Y lo que pidáis alegando mi nombre, lo haré. Es la mejor traducción, ese término jurista, alegar. Lo haré para que por el Hijo se manifieste la gloria del Padre. Si pedís algo alegando mi nombre, yo lo haré. Tan es así
que el mismo Señor Jesús promete un abogado, un paráclito, un defensor, uno que nos ayude a alegar. Es cierto que los discípulos han llevado a cabo obras más grandes que Jesús, porque Jesús se limitó su ministerio a la tierra de Palestina. De hecho, rara vez salió de ella sin desarrollar el ministerio. No obstante, a pesar de la única vez que narra Marcos que salió, fue justamente llevando adelante su ministerio. Los apóstoles, en cambio, extendieron su ministerio a muchas naciones y en consecuencia han llevado a cabo una obra mayor que la de Jesús. Ahora bien, en realidad, la obra de la iglesia es obra del mismo Jesús, del Jesús resucitado. Así prosigue en efecto el discurso de Jesús en el Evangelio. Os lo aseguro, quien cree en mí hará las obras que yo hago, e incluso otras mayores, porque yo voy al Padre, y lo que pidáis alegando mi nombre lo haré, para que por el Hijo se manifieste la gloria del Padre. Si pedís algo alegando mi nombre, yo lo haré. He citado literalmente versos 12, 13 y 14 del trocito proclamado, tomado del capítulo 14 de Juan. Por consiguiente, todo es obra de Cristo resucitado. Los discípulos somos sus instrumentos a condición de que oremos. A condición de que oremos. Y todos nosotros estamos llamados a realizar la obra de Dios de una manera más modesta pero real en nuestra vida. Cada cristiano tiene la vocación de realizar la obra de Cristo en unión con Él por medio de la oración y del amor. ¿Dejan algún momentito en la jornada para orar con sus muchachos, con la gente que come en el mismo plato de ustedes, aunque sea para decir una Ave María? ¿Dejan espacio a la plegaria comunitaria? Si no lo dejamos, ¿cómo queremos tener paz en el hogar? Por eso debemos tener grandes ambiciones en nuestra vida. Llevar a cabo una obra divina en unión con Cristo. En nuestra vida, vida de familia, de trabajo, de relaciones humanas, debemos realizar una obra divina, transformar poco a poco el mundo según el designio del Padre, gracias a nuestra oración y a nuestra unión con Jesús en el amor generoso. Bienvenidos ustedes 70 y pico de hermanos que se dejaron llegar al templo en esta mañana y mucho más los que nos van siguiendo, nos seguirán a través de los medios de comunicación. A todos, hermanos, les recuerdo que gracias a nuestra oración y a nuestra unión con Jesús en el amor generoso, vamos transformando poco a poco nuestro mundo. Todo esto lo podemos definir con la palabra sacerdocio, como hace Pedro en la segunda lectura. En ella se dice a los cristianos: Él es la piedra viva, desechada por los hombres, escogida y estimada por Dios. Por eso, acercándoos a Él, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción de un templo espiritual y formáis un sacerdocio santo que ofrece sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Fíjense, aquí tenemos una presentación espléndida de la vida cristiana. Todos nosotros hemos sido llamados a acercarnos a Cristo, piedra viva. Cristo resucitado es, como dice el Salmo 118, verso 22, es la piedra desechada por los hombres, pero convertida en piedra angular, porque es una piedra escogida y preciosa ante Dios. Cristo, a través de su misterio pascual, se ha convertido en la piedra viva, en el fundamento de todo el edificio, y el que cree en Cristo se transforma también en piedra viva para la construcción de un templo espiritual, es decir, de un templo no material
sino animado por el Espíritu Santo, nuestro abogado, nuestro consolador. Toda la vida del cristiano debe llegar a ser una ofrenda a Dios, una ofrenda sacerdotal, porque se hace a Dios por medio de Cristo. Pedro llama a estas ofrendas sacrificios espirituales que Dios acepta por Jesucristo. En esto consiste nuestra vocación cristiana, en ofrecer sacrificios espirituales, o mejor, hacer ofrendas espirituales, porque no se trata por lo general de cosas dolorosas, mortificantes, sino de las actividades normales de la vida, que se transforman gracias a la unión con Cristo muerto y resucitado. ¿Qué nos dice hoy nuestro amado Señor Jesús? No tener miedo. Estamos en su corazón. Síganme. Estén unidos a mí. Mírenme. Toquen mis llagas. Oren. Entréguense. Nos está enseñando a nosotros, sus miembros de su cuerpo, a unirnos a su misterio pascual. Se trata de ofrecer nuestras acciones cotidianas para que nuestra vida esté unida a Cristo y la vivamos en la caridad divina. Así, de una manera humilde, llevamos a cabo una obra espléndida, no vistosa, pero que tiene un maravilloso valor ante Dios. Un niño, un jovencito de unos 10, 11 años, me preguntaba: ¿será que los hijos son causa de división de los padres? Me estaba reflejando su drama en el hogar. Todo chavalo es inquieto, molestón, irreflexivo. Y cuando uno no se baja al nivel de ellos y lo juzga desde su experiencia de vida adulta, vienen los choques. Y hasta los desajustes entre los mayores en el hogar. En la primera lectura vemos que el edificio espiritual del que habla Pedro se ha ido construyendo poco a poco. Se trata de la iglesia. Ese es el gran valor que nos dejó la Semana Santa. Redescubrir a la iglesia doméstica, la más abandonada, la más pisoteada, en donde quieren reducir cierta gente solo por dinero a hacer de nuestros hogares prostíbulos, con pornografía, envenenando las mentes y el corazón. Por algo el Señor nos dice: quédate en casa, no para refugiarte como el animal que tiene miedo y se mete en su cueva. No, para construir la iglesia. Hay que construirla. En los Hechos de los Apóstoles vemos cómo las circunstancias difíciles contribuyeron al progreso de su construcción. Maravillosa oportunidad nos brinda el Señor. En la iglesia primitiva había judíos que hablaban hebreo, o más bien arameo, y otros judíos que procedían de naciones helenísticas que hablaban griego. A estos últimos se les llamaba helenistas. Existía una cierta rivalidad entre estas dos categorías de cristianos, y llegó un momento en que los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea. Cada día tenía lugar una distribución de víveres para las viudas, que en aquellos tiempos eran numerosas. Los hombres no vivían entonces mucho tiempo. El descontento estaba provocado por el hecho de que, según los de lengua griega, no se atendía a sus viudas en el reparto diario. Frente a esta situación, los 12 convocan al grupo de los discípulos y establecen una división del trabajo apostólico. Mantienen para sí la responsabilidad principal, que no es el material, sino la espiritual. No es justo que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a la mesa.
Los apóstoles deben dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra, porque esa es la tarea principal de la iglesia. Esa es la tarea principal. Ser testigos del resucitado, adorar al resucitado, vivir para él como la esposa enamorada vive para su marido, para el hombre que ama y viceversa. Esa es la tarea principal de la iglesia. Sin embargo, también hay cosas materiales que es preciso organizar. Por eso los 12 proponen elegir 7 hombres de los vuestros, respetados, dotados de espíritu y de prudencia, para que se ocupen de las obras de caridad. Lucas no les llama aún diáconos, será más adelante que hablará de los diaconoi, pero son, por así decirlo, los predecesores de los diáconos en la iglesia. Aquí a mis espaldas hay un diácono, en la forma que fue restituida después del Vaticano II, el diácono casado. Y diácono es el que en la iglesia está destinado a ocuparse de todo este trabajo de servicio de caridad. Esta decisión da una solución al problema surgido y constituye un progreso en la edificación de la iglesia. El texto dice así: la palabra de Dios se difundía, en Jerusalén crecía mucho el número de los discípulos. No lo duden, hermanitos, la gracia de Dios es fecunda y eficaz. No es vacía, no es Hebel, no es un soplo. Es fecundísima. En la iglesia de nuestros días también hay problemas que debemos resolver. No solo en nuestras iglesias domésticas, también en la iglesia como institución. El clero ni puede ni debe hacerlo todo. Y es lo que tanto le recordamos a los hermanos presbíteros. No son ombudsman, el hombre para todo. No. De participación en la comunidad. El Espíritu Santo actúa en la iglesia, genera carismas. Su deber de pastor es descubrir dónde está la acción del Espíritu, ver esos carismas e instituir los ministerios. Cada vez más se hace más urgente implicar a los fieles laicos en las actividades de la iglesia, no solo en las cosas materiales, sino también en las obras de caridad y de educación. De este modo, la edificación de la casa espiritual podrá crecer y glorificar a Dios, transformando el mundo poco a poco. ¡Qué potencia de transformación tiene la iglesia! Por eso siempre será rechazada por quien no quiere los cambios radicales en la sociedad. Y la iglesia lo hace así, calladita, adorando a su Señor, viviendo la caridad. Ahí va. Todos los textos de este domingo nos invitan a acoger nuestra vocación cristiana con impulso, confianza y coraje. Dejémonos de estarnos lamentando. Yo sé que hay hambre. Yo sé que es muy difícil llevar el pan a la casa. Pero no nos quejemos. Papá Dios nos abre puertas. Claro que las abre. Seguir al Señor Jesús es una vocación espléndida. Cada uno tiene su propia vocación en la iglesia. Cada uno de nosotros debemos llevar obras divinas en unión con Cristo. Cada uno debe hacer ofrendas espirituales agradables a Dios. Debe contribuir a la construcción de la iglesia. En estos días de pandemia es urgente la paz. Es urgente la paz y la alegría de Cristo resucitado. Dejemos que su paz y su alegría llenen nuestros corazones.